tercer trabajo literario del autor dramático mierense Carlos Barros San José, Tormenta sobre el Turán, de la editorial KRK. En primer lugar, quisiera agradeceros a todas y a todos la presencia en este espacio cultural municipal tan singular, donde se ubica el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón, el CIDAN, en las condiciones que nos impone el Gobierno autonómico para el desarrollo de actos culturales en cumplimiento de las normativas y protocolos higiénicos sanitarios del COVID-19. En segundo lugar, también mostrar nuestro agradecimiento a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Viana por hacer posible que este acto se pueda llevar a cabo en este punto de encuentro ciudadano e incluirnos en su agenda cultural. Y finalmente, y en tercer lugar, agradecer, como no, a los dos invitados que nos iban a acompañar esta tarde, y digo nos iban a acompañar porque en concreto Paco Trinidad no ha podido acercarse y acompañarnos aquí en La Viana. Todos sabéis las circunstancias de ese cierre perimetral de Gijón que le han impedido acompañarnos, pero nos ha enviado un texto de donde expresa su opinión y su análisis de esta obra que leeremos más adelante. Y sí está con nosotros, desde luego, uno de los invitados de origen lavianés, todo un referente en el mundo periodístico de la comarca. Me estoy refiriendo a Roberto Pato. Pues de nuevo volvemos a encontrarnos en esta sala multifuncional del CIDAN, que nos trae muy buenos recuerdos, porque aquí presentamos hace ahora casi 4 años la primera de las obras de Carlos, Mamá Heroína, y donde, por cierto, también estuvieron presentes nuestro invitado en esa ocasión, y posteriormente también volvimos a este espacio con motivo de la presentación del segundo libro de Carlos, Guantes Blancos, en febrero del 2019. En aquella ocasión nos acompañaron Paula Moya y Ernesto González de Alevosía Teatro, que fueron los invitados. Reconozco que nunca he sentido un aprecio especial por los libros de teatro. Atrás en mi recuerdo, como pasa en algunos de vosotros seguramente, queda la época de estudiante de bachiller, leyendo alguno, por mandato expreso del docente de turno, hasta que en el año 2016 pues cayó en mis manos la primera de las obras de Carlos, Mamá Heroína, donde volví a encontrarme con un texto escrito para teatro, y el caso es que no me disgustó. Es más, me entretuvo con un tema intimista donde el autor visibilizaba unos hechos ocurridos a su propia familia en plena posguerra civil española. Tras esta primera lectura llegó una segunda, Guantes Blancos, en el año 2018, donde vi pasar por mi mente situaciones muy reales dentro de un ambiente familiar en plena transición democrática española, con personajes que iban desgranando sus historias personales y sociales propias del tiempo que les tocó vivir. Hace un par de meses el amigo Carlos contactó conmigo tras ese periodo vacacional y me comunicó que tenía una nueva obra y que iba a publicarla en breve, haciéndome entrega de una copia para que la leyera. Al momento y con la curiosidad de encontrarme con algo nuevo, me puse manos a la obra. Tras una lectura continuada que duró alrededor de 4 horas, me encontré con un tipo de obra de teatro documentalista, un género en el que el autor utilizó y utiliza material documental preexistente, que en esta ocasión obraba en su poder, como fuente de inspiración para crear una historia con drama y tragedia de por medio, y que a menudo se utiliza como fórmula para dar a conocer situaciones desconocidas en medio de una ficción muy cercana a la realidad. Estoy convencido que para su elaboración el autor necesitó llevar a cabo un laborioso trabajo de investigación, que en este caso encuentra la solución en la escena teatral, ¿no? Materializa un tema muy relacionado con su cercano mundo de la minería del carbón, profundizando en un campo hasta ahora desconocido para el gran público, como son los acontecimientos que se desarrollan tras un gravísimo accidente minero y la búsqueda de la verdad sobre la causa o las causas del mismo. Para ello va haciendo uso de testimonios personales, va haciendo informes textuales probatorios que llegan a su poder, y en medio hay una intrahistoria que nunca estuvo publicada
y que es poco además conocida. Por eso esta historia, esta obra nos invita a la reflexión. En esta reflexión pues subyace críticas, subyacen confrontaciones, intereses, denuncias que se pueden ocultar muchas veces tras la verdad. Decirles también que en esta obra Carlos se sale de lo tópico y de lo tradicional, pues tras un trágico accidente minero, lo normal es dejar atrás pues esas escenas de dolor, la soledad, la desolación, el sentimiento familiar, con ese desgarro que normalmente los medios de comunicación nos presentan. Y entonces lo que hace Carlos en este tema es penetrar, digamos, en un mundo novedoso y mediante el análisis de las conductas y de las motivaciones de aquellos que tienen la obligación de tomar decisiones en los momentos de dolor y de emotividad. Profundiza en lo que significa buscar la verdad y saber gestionarla, dado que muchas veces algunas personas tienen miedo a esa verdad y a que se sepa. Carlos utiliza como escenario la oficina de un pozo minero y unos personajes reunidos dentro de una atmósfera claustrofóbica en medio de la incertidumbre, las obligaciones, la realidad, el fragor de una emocional discusión, siempre en búsqueda de las causas de un trágico accidente minero. Al final, pues nada concluyente, ante la rabia de alguno y el descanso de otros. La tormenta que se está desarrollando en el exterior de la oficina se traslada a su interior, en Tormenta sobre Durán, de la editorial KRK, con prólogo del actor y dramaturgo merense Masi Rodríguez. Son 190 páginas de una obra teatral de ficción con 9 personajes, 24 figuras con voz. Está basada e inspirada en un drama minero de enorme resonancia, donde el autor analiza y reflexiona en busca de la verdad y la causa de una tragedia minera con un alto grado de realismo y donde la moral y la ética se discuten más allá de la condición humana. Está dividida en 2 actos. En el primero, el autor cronológicamente nos recrea los acontecimientos que se van sucediendo tras un gravísimo accidente minero a través de una línea telefónica. En medio, la tensión y el desconcierto que provoca dicho accidente minero, con mucho dolor y mucho miedo por las investigaciones que se pueden llevar a cabo y por las medidas a tomar por los mandos correspondientes. El segundo de los actos, el autor nos descubre uno de los lados más desconocidos y ocultos de una tragedia minera. Una reunión de personas con responsabilidades directas en el sector intentan analizar y gestionar la verdad y las posibles causas, rodeados siempre de una gran carga emocional. Y no voy a desvelarles más de lo que pueden encontrar en Tormenta sobre Durán. Será el invitado y el propio autor los encargados de analizarnos y darnos sus opiniones al respecto. El primero en intervenir será nuestro buen amigo, compañero durante años en tareas radiofónicas en las cuencas, él en Radio Langreo y un servidor en la desaparecida Parpaíro Radio, Roberto Pato Coto. Buenas tardes, Roberto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? Bueno, pues lo primero voy a hacer un poco semblanza, aunque todo el mundo te conoce, pero voy a referirme un poco a la semblanza personal. Eres de origen avianés, Sí. Llevas más de 30 años ejerciendo la profesión periodística en el ámbito radiofónico. En la actualidad es el presentador y el director del programa matinal de debate Asturias al Día, Así es, de la radio del Principado de Asturias. Es además responsable de la programación de Radio Langreo, RPA Cuencas Mineras, además de colaborador en diferentes medios de comunicación y miembro de la selección de prensa de Oviedo. Lo primero, Roberto, perfecto conocedor del autor, de hace ya muchos años, de relaciones que habéis tenido. Desde luego, esta nueva obra de Carlos, como y en su faceta de escritor dramaturgo, vuelve a cogerte de sorpresa, no la primera, la segunda, sino esta tercera. Vuelvo a cogerme de sorpresa por la temática y porque creo que ha crecido mucho como autor, en términos generales, ¿no?
Tengo la, tengo la sensación de que aprovecha muy bien el tiempo. Ya quisiera para mí poder afrontar proyectos así de estas características, y creo que Carlos, bueno, que has crecido mucho como autor, la verdad, desde Mamá Eloína, que realmente fue la gran sorpresa, ¿no?, de encontrarte como autor de textos teatrales, pero ahora ya, bueno, creo que llega una clarísima confirmación como un escritor de textos teatrales. Espero que algún día de alguna cosa más. No sé, me parece que estás muy bien en la línea, en la materia, ¿no? Y como escritor ya, bueno, creo que controlas perfectamente el espacio, los textos, la tensión, entre otras cosas. O sea que no tanto la sorpresa de un nuevo libro, una alegría poder contar con un nuevo texto de Carlos, en el que, como primera opinión, efectivamente, vamos, creo que creció como autor de una manera realmente importante y a tener en cuenta. Sí, tras la lectura de esta obra, me gustaría conocer un poco esa impresión que te da la obra sobre el tema, la trama que trata y, en principio, bueno, ¿qué destacarías como hechos importantes dentro de la obra? Vale. Me vino muy bien alguna de las cosas que ya dijiste, Luis, porque así ya no me voy a repetir en situar a quienes nos acompañan hoy aquí en el CIDAN, en qué cuenta Tormenta sobre Durán y la estructura que tiene y demás, porque bueno, creo que lo has hecho maravillosamente bien, con lo cual, bueno, solo invitar a la gente a que lo lea, a que tenga un poco de predisposición, porque es verdad, por algo que también decías tú, Luis, que no, a mí me pasa lo mismo que a ti, no estoy acostumbrado a leer habitualmente textos de teatro, y las acotaciones y demás pueden echar un poco para atrás a la hora de enfrentarte al texto, pero con buena predisposición, en realidad, yo creo que desde la página 2 te mete en situación y, bueno, pues te ayuda a tener en la cabeza incluso una representación, ¿no? Y luego ya sobre la materia. Yo no voy a entrar mucho en cuestiones que no controlo muy bien, sobre la estructura de los textos teatrales y demás, pero de la lectura saqué algunas conclusiones que comparto con vosotros, ¿no? Yo creo que Tormenta sobre Durán es un ensayo sobre la condición humana. Lo de ensayo, entiéndanlo, no es una manera de expresarse, no, ya sé que es un texto teatral, ¿no?, pero para mí es un ensayo sobre la condición humana. Porque, y estas son mis conclusiones, que luego si quieres discutimos y hablamos, porque creo que habla de dignidad, de la dignidad de las personas. Habla de los límites, es decir, ¿de dónde está el límite? ¿De dónde están los límites que nos ponemos en una situación de tensión derivada de un accidente minero, de una tragedia, de lo que cuenta Carlos en Tormenta sobre Durán, ¿no? Habla de hasta dónde podemos llegar en nuestros trabajos, en nuestra vida profesional, pero también de hasta dónde podemos llegar en la vida en general, ¿no?, de cuál es nuestra posición ante lo que ocurre en cualquier día, ¿no?, y en situaciones de tensión o en cualquier día en general, ¿no? Creo que también nos habla de qué nos condiciona como persona cuando tienes que tomar una decisión en el ámbito del trabajo, el que sea. Este es en un pozo minero y después de un accidente donde mueren 15 personas. Pero lo hago extensivo a las decisiones que cada uno de nosotros tomamos o tenemos que tomar en el trabajo, qué nos condiciona, qué nos influye, qué nos manipula a la hora de tomar una decisión y, sobre todo, también cómo manipulamos nosotros en ese contexto, ¿no? Habla de compromiso, habla de trabajadores, habla de mineros. Por eso creo que habla de nosotros. Y aquí en La Viana, como en Mieres, o como en Pola Elena, o en Ayer, en las cuencas en general, yo creo que todos sabemos qué significa hablar de mineros, hablar de minería, hablar de estas situaciones, ¿no? Por eso creo que habla de nosotros, trabajemos en la mina o no. Creo que enlaza
o por lo menos desde mi punto de vista, enlaza, aunque no tenga nada que ver el tema, con su mamá Eloína, en esto de que habla de nosotros, ¿no? Yo con mamá Eloína tuve la sensación de formar parte de esa familia, porque en la lectura me metió de lleno en el tema, porque conocemos gente que vivió situaciones parecidas o similares a lo que cuenta Carlos en Mamá Eloína, y en este también, porque mi padre fue minero, mis tíos fueron mineros, tengo amigos mineros que fueron mineros. No es algo desconocido para mí. Entonces, creo que yo quiero ver ahí cierta conexión, ¿no? En ese hablar de nosotros, y seguramente habla mucho de Carlos también, ¿no? Que eso lo podemos dejar para más adelante. Yo creo que habla del silencio, de un silencio atronador, y bueno, esto no va a ser ningún spoiler, pero hay una frase que anoté hoy y la busqué nuevamente, que me gustó mucho, que creo que dice Santos, uno de los personajes, y dice: para sobrevivir hay que escapar. Esto de que para sobrevivir hay que escapar, la verdad que me parece tan rotundo y dice tantas cosas que enlazo con todo lo que os estuve contando hasta ahora sobre mis opiniones, ¿no? Yo creo que habla también, para entendernos, del sálvese quien pueda, que también es muy humano, como la traición, porque también habla de traición. Habla de la ética profesional. Hay un diálogo en el segundo acto que me parece tremendo entre Guillermo, el ingeniero, y Santiago, que precisamente hablan de sus tiempos en la facultad de Minas y de la ética profesional y de cómo cada uno, desde su punto de vista y desde esa situación tan cruda y tan dramática de estar metidos en un pozo minero con un accidente, me parece que es uno de los diálogos realmente maravilloso. Habla también de negocio, habla de economía, habla de cosas que no nos son desconocidas. A medida que iba leyendo Tormenta sobre Durán, pues iba recordando algunas cosas de las que antes comentabas por mi trabajo en la radio, ¿no? De asuntos que tratamos, que tuvimos que tratar y demás. Y bueno, me sonaban algunas cosas. Y lo enlazo casi un poco con la actualidad, ¿no? Que tenemos en esta época tan pandémica, con ese debate salud-economía, economía-salud, ¿no? Pues yo creo que en Tormenta sobre Durán también se establece ahí un diálogo que me parece, bueno, muy ilustrativo, además de interesante, ¿no? Estas son las principales conclusiones a las que llegué, luego abundamos en ellas si queréis, si os apetece. Y luego si hay una cosa que continuamente sobrevoló mientras leía Tormenta sobre Durán, y que creo que también encaja en esto que os decía al inicio, que es un ensayo sobre la condición humana, que es 12 hombres sin piedad. Pieza teatral magistral en Estudio 1 de Televisión Española y maravillosa película de Sidney Lumet, dirigida por Sidney Lumet, sobre el texto de Reginald Rose, del año 57, si no me equivoco. Y hoy le dio una vuelta a este asunto, porque hace poco que vi 12 hombres sin piedad en la versión de Estudio 1, que está disponible, por supuesto, en Internet. Y por eso creo que en ambos casos se habla de la condición humana, que a mí últimamente, no sé si es fruto de la pandemia o qué, es un asunto sobre el que reflexiono bastante, ¿no? Sobre cómo somos en realidad. Sí, una cuestión que te quería comentar, tú como periodista radiofónico, ¿cómo ves, por ejemplo, la utilización que hace Carlos en el primer acto como medio de comunicación, esa línea telefónica a través de la cual se dramatiza, si cabe más, el accidente, ¿no? El que lleguen las noticias, además sin conocer, como podría ser de otra forma, ¿no? Escuchando a través de una línea telefónica y surgiendo la... ¿Cómo ves esa cuestión que plantea Carlos sobre la comunicación tras un trágico accidente? Bien, perfecta. Bueno, voy a ser un poco más crítico.
La primera llamada, si no recuerdo mal, la hace un periodista de prensa escrita, del periódico, creo, del periódico, que no, creo. Puede que hasta lo haya notado, porque yo hubiese preferido que hubiese sido esa primera llamada de alguien de la radio. Pero bueno, es una cuestión de simplemente en ese sentido, ¿no? Anecdótica. Yo sé que eso es así. Yo creo que Carlos está muy bien informado de cómo funcionábamos los medios de comunicación o de cómo funcionamos y a mí me parece, lo tenía aquí también para comentar, me parece que refleja muy bien el papel de los medios de comunicación, porque por una parte, en las cuencas de los 80, de los 90, 20.000 paisanos trabajando en la mina, la información llegaba y llegaba así. ¿Nadie sabe cómo? Pues claro que se sabe cómo, no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Pero llegaba porque yo recibía algunas llamadas, algunos avisos y llamabas así directamente. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues, y ahí había cierta tensión que entiendo también que es normal, ¿no? Luego hablamos de ello si queréis. Yo creo que refleja muy bien lo de los medios de comunicación en general y luego, a lo largo del primer acto, pues hay alguien de la radio que continuamente o cada poco tiempo llama y pregunta, oye, ¿qué pasa con esto? Creo que lo refleja muy bien, sí, sí. Sí, otra cosa sin duda importante que está en los lectores que hasta ahora perdón, ha tenido esta obra es bueno, que la memoria de todos nosotros, personas que somos de la cuenca, está la memoria y el caso del accidente de San Nicolás, ¿no? Los hechos que nos describe en el libro el autor, ¿crees que pueden ser reconocidos? ¿Qué valoración le das a ese hecho que nos trae Carlos, que se asemeja a ese accidente que hubo realmente en San Nicolás? Sí, yo creo que hay paralelismos claros. Creo que se ha tratado con bastante respeto también. Y bueno, creo que Carlos demuestra un conocimiento de la situación importante. Sí, creo que puede ser reconocible. Puede ser reconocible perfectamente, sí. Y ya para ir finalizando tu intervención, yo quería que me hablaras un poco de esa intrahistoria que nos refleja el autor, de esos hechos que yo decía al principio, que realmente no conocemos. Nosotros estamos acostumbrados pues, al dolor, a ese funeral, a las flores, una palabra, ¿no? Lo que ocurre dentro de los medios de comunicación, pero nunca hasta ahora se dio la circunstancia de que algún medio de comunicación investigara la causa de ese accidente en el cual fallecieron X mineros, en este caso 14, ¿no? ¿Cómo ves esa historia que nos plantea en la parte, digamos, desconocida de un accidente o un gravísimo accidente minero? Sí, yo se lo decía antes de entrar en la sala. Desde el plano profesional, a mí Tormenta sobre el Durán me sirvió estos días para entender algunas cosas a las que los medios de comunicación no teníamos acceso. Es decir, yo el primer accidente minero que tuve que cubrir profesionalmente fue en 1989 en el Pozo Mosquitera. Murieron 4 trabajadores. De los 4 había un padre y había un hijo, y al hijo lo conocía porque además era de Sotondo, creo recordar, ¿no? Y fue la primera vez que yo como periodista me enfrenté a contar un accidente minero. Contamos lo que vimos allí. Por eso digo que Tormenta sobre el Durán me complementa en mí algo que yo nunca pude ver, que es, primero, cómo se gestiona, digamos, un accidente. La primera conversación del ingeniero técnico con el minero, de cómo se empiezan a mover, de a quién llamo, a quién dejo de llamar. Cuando llega a la jefatura, las conversaciones que hay en esa sala, por supuesto el segundo acto tremendo de cómo pactamos el informe. Claro, yo eso no lo viví en primera persona,
Entonces, bueno, a mí me complementa. Yo lo creo. Quiero decir, si esto en vez de leerlo en un libro editado por KRK me lleva en un informe, lo creo perfectamente. Otra cosa es que efectivamente hagamos autocrítica sobre el periodismo y pensemos si debemos de investigar más, que creo que comparto con vosotros y que todos podemos compartir, y que, hombre, no se trata de entonar de mea culpa ni mucho menos, ¿no? Pero efectivamente, pues igual podríamos investigar un poco más. Bueno, pues yo creo que suficientemente ya ha expresado la opinión, análisis de la obra por medio de Roberto Pato. Yo creo que lo mejor es despedirle con este fuerte aplauso por acompañarnos. Y como bien decía, estaba prevista la participación de otro labianés, de origen labianés, Francisco Trinidad, escritor, y como bien dije antes, el tema del confinamiento en Gijón, ese perímetro que no lo dejan escapar y acercarse hasta la Viana, pues ha impedido que estuviera aquí con nosotros. Sin embargo, él había leído la obra y tenía interés en que se expresara un poco pues, el análisis y la opinión sobre lo que era este libro, y nos envió pues, un texto que a continuación voy a pasar a leerles. Paco Trinidad dice que lamenta no poder acudir aquí esta tarde a la Viana para participar en la presentación de este libro. Hubiera sido de su gusto, por supuesto, ya lo tenía comprometido semanas antes, y le hubiera encantado el estar, como en otras ocasiones que ha estado con nosotros, y participar en este coloquio, en la presentación de este libro. Las circunstancias, como bien dice, y como vecino de Gijón, aunque tenga el corazón aquí en la Viana, no puede salir de este concejo para prevenir esa evolución de la pandemia que nos está asolando desde hace meses. Envió pues un texto que él dice que a ver si es leído, y yo por supuesto accedo a esa petición y aquí me encuentro. Dice que el 31 de agosto del año 1995, recordemos esa fecha, ¿por qué? Porque él dice que esta fecha, como todos los ecos trágicos que suscita, permanece y permanecerá durante años en la memoria colectiva de Asturias, y lo que es más dramático, también en el subconsciente colectivo. Aquel día, recordamos la fecha, 31 de agosto de 1995, murieron 14 mineros por una explosión de grisura en el Pozo San Nicolás, Pozo Nicolasa. A partir de ahí, dolor, llanto en las familias de los fallecidos y en las cuencas mineras, gran confusión, miles de rumores, discusiones sobre causas y detalles. A partir del accidente, nuevamente la consabida solidaridad minera, expresada con el silencio, la rabia, los puños apretados y esos miles de flores en coronas que no adornan, sino que subrayan el duelo. A partir del accidente, nuevamente las campanas tocan a muerto, y no solo la de las iglesias, sino la de las conciencias. 25 años más tarde, todo esto trata tormenta sobre Durán. Y aunque su autor, Carlos Barros, disfraza el escenario y la fecha, por mucho que nos remita al 25 de agosto del año 1994, un año antes del accidente real de Nicolasa, y por mucho que nos hable del imaginario Pozo Durán, quienes hemos leído el libro, desde dentro de las cuencas mineras nos remitimos sin alivio a aquella fecha y aquel lugar, y con los ingredientes que conocemos de aquel accidente juzgamos el presente libro. Un libro que, permítaseme el quiebro inspirado por el título, viene a ser una tormenta de ideas, lo que en dinámica de grupo se llama el brainstorming, una tormenta de ideas sobre el accidente, sus derivaciones y sus causas. Dice él que luego volverá sobre ello. El libro se presenta como una obra de teatro en 2 actos. En el primer acto asistimos a la confusión del accidente, llamadas de teléfono, desconcierto de los primeros momentos, entrada en escena de los distintos protagonistas y el rumor de la jaula y de la propia mina delineando la amplitud de la tragedia. En el segundo acto asistimos a las discusiones sobre las causas del accidente a través de las conversaciones que suscitan entre los responsables del pozo y los representantes de la administración. Por un lado, 5 ingenieros que ponen sobre el tapete
todas las tensiones técnicas y administrativas que se derivan de un hecho casual cuyas causas se desconocen o se tratan de ocultar ante su temor a que se descubran irregularidades en la explotación que pudieran dar lugar a responsabilidades personales o colectivas. Como es comprensible, las discusiones entre estos ingenieros son muy técnicas y así se vierten en el libro, utilizando un lenguaje, una terminología y unos puntos de vista que al lector no familiarizado con la técnica minera pueden resultarle incomprensibles. Como incomprensible es para la opinión pública en general el ringorrango de análisis y causas sobre el accidente de Nicolasa que se les hizo llegar. A estos ingenieros se une en el punto de vista de dos sindicalistas con visiones diferentes, si no contrapuestas, como reflejo de los dos sindicatos mayoritarios de la minería asturiana, que acaban siendo cómplices de ese manto de oscuridad con que se tapó, y digo, escribo conscientemente, se tapó, el engarce real de la causa y el efecto del accidente de Nicolasa que sirve aquí de referencia. La discusión final de estos dos sindicalistas es un perfecto resumen de muchas discusiones similares que se dieron en ese y en otros ámbitos tras aquel suceso del año 1995. En esa discusión concluyen su apoyo al informe de la empresa y a la oscuridad como mejor forma de defender los intereses de unos trabajadores a los que se les da como contrapartida el sindicalismo de las prejubilaciones y las bocas calladas de los fondos mineros y de los estómagos agradecidos. En un momento de esa discusión, preguntándose qué harán los trabajadores cuando les transmitan sus conclusiones, Juan Carlos Santos, trasunto de un sindicalista que no merece la pena nombrar, dice que los trabajadores harán lo que yo les mande, el sindicato soy yo. Ya lo había dicho Luis XIV en Francia en 1655, l'état c'est moi. En fin, en esta tormenta sobre Durán, en esta tormenta de ideas que vengo parafraseando, suenan los truenos de la contradicción, de la suspicacia, del eufemismo y la ocultación. En esta tormenta de ideas, en la que Carlos Barros nos invita a participar, el lector se teme, como nos temimos quienes conocimos de cerca la tragedia de San Nicolás, que suene y resuene el trueno de la mentira. Cuando la verdad nos sobrepasa, nos refugiamos en la mentira, como diría el ingeniero del Pozo Durán en su alegato final. Y estas son las palabras de Paco Trinidad, al cual le agradecemos esta intervención a través de este texto que nos ha enviado. Un saludo para Paco Trinidad y este aplauso para él. Bueno, y ya que tenemos la referencia de los dos invitados, opiniones y análisis, por supuesto que nos queda, pues bueno, conocer un poco al autor, ¿no? Conocer la opinión que nos habla del autor, y como ya es conocido aquí en La Viana, porque ya es su tercera obra, voy a decirles que nuestro autor, Carlos Barros San José, es mierense, reside en la Villa de Moreda, es jubilado del sector minero, durante muchos años ha estado al frente de la dirección de Parpayola Radio, ahora mismo es autor dramaturgo, es ensayista también, articulista y colabora en diversas revistas y medios de comunicación. Recordamos que en el año 2016 publicó Mamá Heroína, en el 2018 vio la luz su segundo trabajo, Guantes Blancos, y ahora retoma de nuevo la actividad literaria con su tercera obra, La tormenta sobre el lago. Ante todo, buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿No? Sí, buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos los que, bueno, en esta situación tan especial habéis buscado un hueco para asistir a la presentación de Tormenta sobre el Drama aquí en el CIAN de La Viana. Y gracias, como no, a Mónica Baratao y como es Roberto, gracias Roberto por estar aquí una vez más. Y lamento también que que la situación nos haya hurtado la presencia de Paco Trinidad. Nos mandó este texto, pero yo sabía que quería estar aquí presente. Luis Pardo, bueno, como siempre, que nos acompaña y presenta los actos, por supuesto, también gracias. Y también, como no, al Ayuntamiento de La Viana por dejarnos utilizar una vez más el CIDAN, por venir a este consejo que siempre nos acogió con muchísimo cariño.
Sí, dos cuestiones importantes que sin duda hay que reseñar, donde vamos es la editorial con la cual trabajas, con KRK, y también, como no, hay que hacer también un poco conocimiento y que sepan quién es el autor de nada menos que el dramaturgo y actor vienense Masi Rodríguez. Sí, bueno, con KRK tengo que incidir también en el agradecimiento porque desde el primer proyecto Mamaloína, bueno, pues siempre confían y además Benito, que hablo con él, dice, bueno, no creas que todos los títulos que me llegan los puedo leer, pero los tuyos siempre busco un hueco para leerlos, como cual para mí es un agradecimiento doble y por supuesto Masi. Masi ya lo apreté tanto que ya no se pudo negar a hacer el prólogo de Tormenta sobre Durán, porque había insistido con él muchísimo para que hiciese el de los guantes blancos, ¿no? Y recuerdo tal y como es Masi, vosotros todos lo conocéis, que me dijo en su momento, Carlos, joder, si no me gusta, ¿qué cuento? Que me gusta. Pero en esta ocasión no dijo nada, simplemente cogió el texto, hizo un prólogo del cual estoy muy agradecido y desde aquí un saludo para Masi, porque sé que toda su actividad teatral de dramaturgo y de director y todos sus proyectos empresariales están un poco, bueno, digamos que no parados, pero sí ralentizados, con lo cual ánimo Masi, todo esto pasará y adelante que eres un valiente y de lujo. Bueno, la primera cuestión que queremos conocer, Carlos, es primero cómo surgió esta idea y el plasmar esa intrahistoria de la que hablábamos nosotros del mundo minero tras un trágico y gravísimo accidente minero y hacerlo de nuevo a través de un libro de teatro. Bueno, yo creo que estuve dándole vueltas al libro de Tormenta sobre Durán durante muchísimos años. Más allá que iba con antiguos compañeros en los que siempre le dábamos vueltas al accidente de San Nicolás como base para escribir algo, porque, bueno, yo creo que se repitió en más de una ocasión, pero yo tengo que volver a hacerlo otra vez. El accidente de San Nicolás, de donde parto para hacer la obra de teatro, quedó sin explicación. Y evidentemente eso nos quedó a todos los que trabajamos en la mina en aquel momento una especie de vacío, una especie de falta de concreción para tomar las medidas que teníamos que tomar cada uno de nosotros, porque al día siguiente había que volver a trabajar otra vez, ¿no? Bueno, la verdad es que aquello ocurrió ya nada menos que hace 25 años, ese 31 de agosto fue hace 25 años, pero también tengo que decir que antes de contaros cómo trascendió todo, que alrededor de los accidentes mineros siempre había una especie de silencio pactado, ¿no? Una especie de tabú. Había que solucionar las explicaciones sin hablar demasiado de ellas, ¿no? Y en San Nicolás, bueno, no solamente ahora, que yo creo que bueno, quizás se queda bastante lejos, pero concretamente hace unos años, en los que yo me propuse hacer un documental, no un libro de teatro, sino un documental que al final no pudo hacerse con José Antonio Quirós, porque bueno, vino la crisis económica. Pretendía hacer un documental sobre todo ello que al final no salió, no pudo hacerse. Y para eso pues, recabé muchísima información, trabajé durante varios años en hablar con muchos de los protagonistas, algunos de los que se salvaron de aquel trágico accidente de San Nicolás, y evidentemente todo aquello que yo tenía no pudo llevarse a cabo. ¿Cómo lo traslado a una obra de teatro? Pues con muchísima dificultad, porque después repito, años de trabajo, muchísima documentación y muchísimas conversaciones con protagonistas directos de lo que ocurrió, bueno, pues yo no puedo hacer el documental que creo que hubiera explicado muchísimo mejor lo que ocurrió en San Nicolás, y tengo que hacer una obra de ficción, repito, basada en hechos reales, pero una obra de ficción en la que meto elementos que ocurrieron en San Nicolás y meto elementos que ocurrieron además en otros muchos accidentes que pasaron desgraciadamente o que pudimos vivir en primera persona. Y así se gestó de alguna manera la Tormenta sobre Durán para poder al final escribir
casi 200 páginas de una obra de teatro en 2 actos. Sí, hacía referencia a ello, yo hice referencia también, hablábamos y gente que estuvo en el teatro, hablaban de un género de teatro documento, ¿no? Se podía llamar esta obra, pero para ese teatro documento ellos decían que había que necesitar mucha documentación, había que tener muchos testimonios personales, había que utilizar mucha investigación. Eso te llevó, como tú bien dijiste, mucho trabajo y la realidad la plasmaste aquí. Pero, por poner un ejemplo, ¿cuánto tiempo te llevó hacer todo esto? Encauzarlo todo en esos, como bien decía Roberto, esos diálogos que se transmitían, que estamos hablando que son diálogos de ficción, no son reales porque nadie estuvo allí, en esa reunión, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Tú imaginas que podía ser así? No, yo os cuento para concretar un poco más cómo llegué a hacer Tormenta sobre Durán. Quería hacer el documental con motivo del 20º aniversario del accidente de San Nicolás, o sea, hace 5 años. Y para hacer el documental y de entregarlo hace 5 años tenía que haber puesto a trabajar en él con 2 años de anterioridad. O sea, que imaginaros que llevo dándole vueltas de forma concreta, no solamente en el imaginario, sino de forma concreta a Tormenta sobre Durán, pues hace unos 7 años. Aquellos 2 años, bueno, pues yo los consideré que fueron no tiempo perdido, porque, repito una vez más, me dio la oportunidad de hablar con muchísimos de los protagonistas, y yo creo que alrededor de unas 40 personas, hablé con ellas que estaban dispuestas a participar en el documental, sino que me hice con no poca dificultad con el informe completo de San Nicolás, el que de forma reiterada se me negó en muchísimas ocasiones, ¿no? Pero al final fui capaz de hacerme con él y hubiera estado bien confrontar todas las opiniones junto con los informes para hacer un documental que explicase un poco más lo que hubiera podido ocurrir allí. Eso no pudo llevarse a cabo. Evidentemente hace 5 años aquello aquel proyecto se perdió y a partir de aquel momento digo, bueno, todo este bagaje, todo este trabajo, todas estas conversaciones, todos estos informes, todo este tiempo, tengo que encauzarlo de alguna forma, ¿no? Lo tuve un poco arrinconado porque, bueno, hubo otros proyectos antes de Tormenta sobre Durán, como fueron el Mamaloina y los Guantes Blancos, pero hace aproximadamente 2 años me puse en serio que, bueno, pues todo esto tengo que trasladarlo a una obra de teatro, que es al final de cuentas lo que medianamente puedo llegar a hacer, ¿no? Muy difícil, porque y no os miento, no tengo por qué hacerlo, durante meses no sabía qué hacer con todo aquello, no sabía qué hacer. Hasta que un buen día, bueno, pues tienes que enfrentarte a ti mismo si quieres llevar a cabo algo, si quieres hacer algo, y tienes que enfrentarte a lo que decimos siempre, al folio en blanco, a un montón de folios en blanco, y resumir y poner en boca de personajes ficticios, basados en personajes reales, todo aquel conocimiento que yo fui acumulando a lo largo de los años, ¿no? Para finalmente poder entregar Tormenta sobre Durán, en la que yo quería contar un accidente minero y lo que yo conocía de las posibles o de las posteriores investigaciones, ¿no? Y de las contradicciones que encontré en todo ello. Pero es que es cierto lo que dijo muy bien Roberto, que es que además surgió de forma no esperada por mí, sino que, bueno, los personajes, y no hay una tontería, esto que voy a decir, a pesar de que ya lo dije en más de una ocasión, resulta un poco pedante y fijo, y que los personajes toman vida propia y al final, pues ahí tienen su personalidad, se confronta y ahí aparecen desde las mayores miserias hasta, bueno, pues gente que quiere perseguir la verdad por encima de todo, ¿no? Y sobre todo hay una reflexión final en la que yo siempre me gusta poner a los lectores frente a ella, y es que si fuera uno de esos 5 personajes del segundo acto, ¿qué harían ellos a tener esa verdad encima de la mesa, ¿no? Porque es una decisión muy complicada, porque podría cambiar incluso el rumbo de la historia de nuestras cuencas mineras. Imaginaros, ¿no? Evidentemente esa decisión
tomarla en un momento dado era muy complicado porque hace 25 años, concretamente la empresa UNOSA y la minería en Asturias todavía tenía un peso muy importante, social, económico, incluso cultural, dan muchísimos puestos de trabajo, empleo inducido, etcétera, etcétera. Evidentemente había que contrapesar. La verdad, hay uno de los personajes en los que dice que es que nunca es el momento de la verdad, pues a lo mejor no era el momento de la verdad entonces, y tampoco, y sigo dudando si es el momento de la verdad ahora, ¿no? De todas formas, hace 25 años que ocurrió, y yo con Tormenta sobre Durango lo que pretendí es fijar en el tiempo algo que ocurrió en el año 94, pongo en Tormenta sobre Durango, en San Nicolás en el año 95, para que las generaciones que puedan venir detrás sepan que ocurrió un accidente muy importante, el más importante de las últimas décadas de la minería del carbón en Asturias, en España y también en Europa, porque el accidente fue muy importante, fuimos desgraciadamente portada en medio mundo con aquel accidente y quería fijar lo que ocurrió en aquel momento y así bueno, pues queda Tormenta sobre Durango. Bien, era la siguiente pregunta que voy a hacer, la pretensión, ya la hemos escuchado, pero sí para ir finalizando, Carlos, sí. yo me gustaría preguntarte si hay alguna dedicatoria especial de esta obra, de este libro. Bueno, la dedicatoria tiene que ser a los propios mineros, ¿no? Yo no sé exactamente la frase, no sé si digo exactamente que es a todos aquellos a los que la mina les rompió la vida, a ellos y a sus familias, ¿no? Evidentemente hay mucho alrededor. Hay una cara en la que siempre veíamos todos, que yo tengo que estar muy agradecido también, tanto a algunos de los supervivientes del accidente de San Nicolás, como algunas de las mujeres que quedaron sin marido. Tengo bueno, mucho trato con ellos porque me ayudaron muchísimo a intentar desentrañar, a conocer lo que ocurrió concretamente en San Nicolás, ¿no? También en otros accidentes, pero concretamente en San Nicolás. Pero, perdón, la pregunta era, Luis. Sí, no, la dedicatoria especial, alguna dedicatoria. No, lo decía que con Roberta, ¿no? Lo que dijo antes, ¿no? O tú también, ¿no? Que siempre veíamos lo que nos enseñaban. Lo que nos enseñaban es, evidentemente, todavía nos seguimos asustando, ¿no? No solamente de las fotografías de los Tangaray, creo que son, saliendo los cadáveres, bueno, tirados por los compañeros, sujetados por la camilla de los compañeros, sino que hay unas imágenes tremendas que son los entierros multitudinarios que se celebraron en nuestras pequeñas villas de las comarcas mineras, en las que todavía no dábamos crédito a todo lo que sucedía, no dábamos crédito. Pero, mientras tanto, puede que en esa intrahistoria unamuniana a la que se refiere Masi Rodríguez en el prólogo, por detrás estaba ocurriendo, si no esto, algo muy parecido a esto, algo en lo que todos nosotros desconocíamos, los ciudadanos, los trabajadores, incluso los medios de comunicación también, ¿no? Y yo, bueno, pues quise que esa historia no tan dramática ni épica, sino quizá la más oscura, la más vergonzosa, la más real, por otra parte, pues había que tener un hueco para ella también, ¿no? Y alguien que leyó, que está muy interesado en toda la recuperación de la memoria, de los restos arqueológicos, de la minería, etcétera, etcétera, me dijeron al leer el libro, quizás debería ser solamente el principio para contar mucho más de todo lo que sucedió aquí. Aquí no solamente hubo épica, ni hubo victimismo, sino que hubo muchas más cosas, ¿no? Y quizá Tormenta sobre Durango sea el principio para contar la realidad al completo, porque es como siempre, ¿no? Parece que siempre vemos solamente una cara y hay muchas más caras que podemos averiguar de todo lo que de nuestro pasado más reciente. Bueno, pues yo creo que tenemos ya suficiente argumento o argumentos para que al leer la obra nos interesemos todavía más. Espero que les guste a todos ustedes. Y antes de cerrar el acto, despedimos a Carlos con un fuerte aplauso.